¿Y si te dijera que la cárcel más peligrosa del mundo no tiene barrotes, no tiene muros, no tiene guardias? Y, sin embargo, millones de personas viven encerradas dentro de ella desde el día en que nacieron. Lo más inquietante es que ni siquiera saben que están atrapadas. En la tradición gnóstica existe una palabra casi olvidada: kenoma, un término que describe un estado de vacío espiritual. No un lugar físico, sino una condición de conciencia. Un espacio donde el ser humano vive distraído, dormido, creyendo que es libre mientras cada uno de sus pensamientos, deseos y miedos ya fueron programados mucho antes de que él pudiera cuestionarlos. Tal vez pienses que esto suena exagerado. Pero espera, porque cuando comprendas qué es realmente el kenoma, comenzarás a reconocer señales que quizá llevan toda tu vida frente a tus ojos. Y lo más sorprendente es que tú mismo podrías estar alimentando esa prisión cada día sin darte cuenta. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si estos temas sobre espiritualidad, consciencia y conocimiento oculto despiertan algo dentro de ti, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana. Cada semana exploramos enseñanzas que rara vez se explican de forma sencilla, y al suscribirte ayudas a que este conocimiento llegue a más personas que también están buscando respuestas. Ahora sí, prepárate, porque este viaje puede cambiar la forma en la que ves tu propia vida. Imagina a un pez que ha vivido toda su existencia dentro de una pecera. Jamás ha visto el océano. Nunca ha conocido otra realidad. Para él, esa pequeña caja de cristal representa el universo entero. ¿Podría siquiera imaginar que existe algo más? Probablemente no. Y eso mismo ocurre con la mayoría de nosotros. Creemos que nuestras preocupaciones son la realidad. Pensamos que nuestros pensamientos son verdaderamente nuestros. Suponemos que elegimos libremente. Pero, ¿y si gran parte de lo que llamas yo fuera simplemente una construcción? Desde pequeños heredamos creencias. Nos enseñan qué debemos admirar, qué debemos temer, qué significa tener éxito, qué significa fracasar, qué debemos comprar, cómo debemos vestir, cómo debemos amar, qué debemos pensar. Pocas veces alguien nos enseña a detenernos y preguntarnos ¿quién decidió todo esto? Ahí comienza la prisión. No cuando alguien nos encierra, sino cuando dejamos de cuestionar. En la tradición gnóstica existen dos conceptos fundamentales. El primero es el pleroma, la plenitud, la fuente, la totalidad, la conciencia perfecta. El segundo es el kenoma, el vacío, la separación, la ilusión de estar desconectados de nuestro verdadero origen. No significa simplemente sentirse triste, ni estar deprimido, es algo mucho más profundo. Es vivir identificado únicamente con el ego, con el personaje, con la máscara, con la identidad que el mundo construyó para nosotros. Es olvidar quién eres realmente. Y cuando eso sucede, todo cambia. Empiezas a buscar fuera aquello que solo puede encontrarse dentro. Buscas reconocimiento, dinero, poder, aprobación, placer, consumo, éxito. Pero nada llena ese vacío. Porque el vacío nunca estuvo afuera. Siempre estuvo en la conciencia. Las cárceles visibles son fáciles de reconocer. Las invisibles son casi imposibles. Porque el prisionero termina defendiendo sus propias cadenas. Observa cómo reaccionamos cuando alguien cuestiona nuestras creencias. Sentimos incomodidad, nos enfadamos, nos ponemos a la defensiva. ¿Por qué? Porque el ego interpreta cualquier duda como una amenaza para su existencia. Y ahí aparece otra característica del kenoma. No necesita obligarte. Le basta con convencerte de que ya sabes todo, que no hay nada más por descubrir, que hacer siempre lo mismo es suficiente, que cuestionar es peligroso. Y así pasan los años, sin despertar, sin mirar más allá, sin preguntarse quién observa realmente todos esos pensamientos que pasan por la mente. Imagina una prisión donde el guardia vive dentro del propio prisionero. Eso es el ego, no porque el ego sea un enemigo,
sino porque fue diseñado para sobrevivir. Y para sobrevivir necesita mantener intacta la historia que cuentas sobre ti. Por eso repite constantemente frases como: no soy suficiente, no puedo cambiar, siempre me pasa lo mismo, así soy yo, es demasiado tarde. Cada una de esas frases coloca un ladrillo más en los muros invisibles. Lo curioso es que nadie las impone, las repetimos nosotros mismos, una y otra vez, hasta convertirlas en nuestra realidad. Y entonces olvidamos una verdad esencial. No somos nuestros pensamientos, somos quien puede observarlos. Esa diferencia parece pequeña, pero marca el inicio del verdadero despertar. Quiero proponerte algo. No necesitas creer nada de lo que digo, solo observa. Durante los próximos 30 segundos, escucha tu mente, sin intervenir, sin discutir con ella, simplemente obsérvala. Notarás que aparecen recuerdos, planes, miedos, imágenes, opiniones. Todo ocurre solo. Entonces surge una pregunta fascinante. Si tú puedes observar esos pensamientos, ¿quién es realmente el observador? Y esa pregunta es justamente la grieta por donde comienza a romperse la prisión del kenoma. Porque cuando aparece el observador, el ego deja de tener el control absoluto. Y por primera vez, empiezas a mirar más allá de las paredes que siempre creíste que eran el mundo entero. Pero aún no hemos llegado a la parte más inquietante. Porque, según los antiguos gnósticos, existe una razón mucho más profunda por la que la mayoría de las personas permanece atrapada durante toda su vida. Y cuando descubras cuál es, entenderás por qué el sistema no necesita cadenas para mantenerte dentro de la prisión. Existe una pregunta que ha perseguido a filósofos, místicos y buscadores durante miles de años. Si el ser humano posee el potencial para alcanzar una conciencia mucho más elevada, ¿por qué la mayoría jamás lo consigue? ¿Por qué tantas personas nacen, crecen, trabajan, sufren, envejecen y abandonan este mundo sin haber descubierto quiénes eran realmente? Para el gnosticismo, la respuesta no es la falta de inteligencia, tampoco la falta de voluntad. El problema es mucho más sutil. Vivimos completamente identificados con una versión de nosotros mismos, que no es nuestra esencia. Y cuando alguien vive confundiendo la máscara con el verdadero rostro, ya no siente la necesidad de buscar, porque cree haber encontrado su identidad. Ese es el triunfo perfecto del kenoma. No hacerte sufrir constantemente, sino convencerte de que tu prisión es tu hogar. Recuerda cuando eras niño, antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Todo parecía un misterio. Las preguntas eran infinitas. ¿Por qué existimos? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Quién creó el universo? ¿Por qué soñamos? Sin embargo, con el paso de los años ocurrió algo curioso. Las respuestas comenzaron a importar más que las preguntas. La sociedad recompensa a quien responde rápido, pero pocas veces premia a quien sabe cuestionar profundamente. Así, poco a poco, dejamos de explorar y comenzamos a repetir. Repetimos opiniones, repetimos costumbres, repetimos formas de pensar, repetimos incluso emociones. Hasta que un día descubrimos que llevamos décadas viviendo en piloto automático y ni siquiera recordamos cuándo dejamos de estar realmente despiertos. Hay algo que debes comprender. El ego no es malvado, simplemente tiene una función: proteger la identidad que ha construido durante toda tu vida. Cada vez que intentas cambiar, él interpreta ese cambio como una amenaza. Por eso aparece el miedo al fracaso, al rechazo, a la incertidumbre, a perder el control y, sobre todo, el miedo a descubrir que aquello que siempre llamaste yo quizá nunca fue tu verdadera identidad. Ese descubrimiento resulta incómodo, porque implica reconocer que gran parte de nuestra vida fue dirigida por hábitos inconscientes. Pero también es profundamente liberador, porque aquello que fue aprendido también puede desaprenderse.
Imagina una habitación llena de espejos. Mires donde mires, ves tu reflejo. Después de un tiempo, olvidarías que existen los espejos. Pensarías que todo lo que ves es el mundo. Eso mismo ocurre con la mente. No observamos la realidad directamente. La observamos a través de nuestras creencias, nuestros recuerdos, nuestros traumas, nuestros deseos, nuestros prejuicios, nuestra historia. Cada experiencia es filtrada antes de llegar a la conciencia. Y lo llamamos realidad. Pero, ¿y si solo estuviéramos viendo el reflejo de nuestros propios condicionamientos? Quizá por eso dos personas pueden vivir exactamente el mismo acontecimiento y salir con conclusiones completamente opuestas. No reaccionan al hecho, reaccionan al significado que su mente le da. Y mientras no seamos conscientes de ese mecanismo, seguiremos confundiendo el espejo con el paisaje. Observa un día cualquiera, apenas despiertas, el teléfono ya reclama tu atención, noticias, mensajes, redes sociales, publicidad, opiniones, videos, notificaciones, miles de estímulos luchando por ocupar un espacio en tu mente. Ahora pregúntate algo. ¿Cuánto tiempo pasas verdaderamente en silencio? Sin música, sin pantallas, sin conversaciones, solo contigo mismo. Para muchas personas esa posibilidad resulta incómoda, porque en el silencio aparece aquello que el ruido logra esconder. Las preguntas, las heridas, los vacíos, las contradicciones. Y precisamente por eso, el silencio siempre ha ocupado un lugar tan importante en las tradiciones espirituales. No porque el silencio tenga poderes mágicos, sino porque reduce el ruido del personaje y permite escuchar algo mucho más profundo. Hay una escena que se repite constantemente. Una persona pasa años buscando respuestas. Cambia de trabajo, cambia de pareja, cambia de ciudad, compra más cosas, acumula experiencias, viaja, persigue nuevos objetivos, pero el vacío sigue ahí. Entonces vuelve a comenzar. Más dinero, más éxito, más reconocimiento, sin darse cuenta de que jamás estuvo buscando donde realmente debía buscar. Es como intentar apagar la sed bebiendo agua salada. Cuanto más consumes, más necesidad sientes. El kenoma convierte el deseo en un ciclo infinito. Siempre falta algo. Siempre parece que la felicidad está a un paso de distancia, y ese paso nunca llega. Quiero invitarte a realizar un ejercicio muy sencillo. La próxima vez que aparezca una emoción intensa, no preguntes, ¿por qué me pasa esto? Haz una pregunta distinta. ¿Quién está experimentando esta emoción? Parece una diferencia mínima, pero cambia completamente la dirección de la mirada. En lugar de observar únicamente el problema, empiezas a observar al observador, y ahí sucede algo extraordinario. Descubres que existe un espacio entre tú y tus pensamientos, entre tú y tus emociones, entre tú y tu historia. Ese espacio es donde comienza la libertad. No desaparecen los problemas, pero dejan de definir quién eres. Los antiguos gnósticos utilizaban una imagen muy poderosa. Decían que el ser humano era como un príncipe que al nacer en un reino extranjero, olvidó completamente su verdadera identidad. Creció creyéndose un simple habitante de aquel lugar. Trabajó, sufrió, compitió, luchó por sobrevivir, hasta que un día recibió un mensaje. No era un mapa, no era una explicación, era un simple recordatorio. Recuerda quién eres. Eso bastó para iniciar el viaje de regreso. Quizá esa historia nunca pretendió hablar de un príncipe. Quizá siempre estuvo hablando de nosotros. Pero todavía queda una pregunta mucho más inquietante. Si el kenoma es una prisión mental y espiritual, ¿quién construyó sus muros? Y más importante aún, ¿por qué parecen mantenerse firmes incluso cuando ya sabemos que existen? La respuesta que ofrecen los antiguos textos gnósticos es una de las ideas más controvertidas y fascinantes de toda la historia de la espiritualidad. Y entenderla puede cambiar para siempre la forma en que interpretas tu propia realidad.
Llegados a este punto, surge una pregunta inevitable. Si existe una prisión, ¿quién la construyó? Los antiguos gnósticos respondían con una figura tan enigmática como polémica: el demiurgo. No lo describían simplemente como un ser maligno. Lo presentaban como una inteligencia limitada, convencida de ser la autoridad absoluta, pero incapaz de contemplar la totalidad. Más que un villano, representaba la conciencia encerrada en sí misma, la mente que cree poseer todas las respuestas, la voz que afirma: no existe nada más allá de lo que puedes ver. Y quizá esa sea la interpretación más profunda. El demiurgo no solo puede entenderse como un personaje mítico, también puede verse como un símbolo de esa parte de nosotros que confunde el mapa con el territorio, la apariencia con la esencia, el personaje con el ser. Porque cada vez que creemos que nuestra visión es la única posible, esa fuerza vuelve a manifestarse. Junto al demiurgo aparecen los llamados arcontes. Muchas interpretaciones modernas los presentan como entidades externas, pero numerosos estudiosos del gnosticismo también los entienden como símbolos de fuerzas psicológicas que condicionan nuestra percepción. Obsérvalo con atención. ¿Cuántas veces una emoción ha decidido por ti? ¿Cuántas veces el orgullo habló antes que tu conciencia? ¿Cuántas veces el miedo cerró puertas que nunca llegaste a cruzar? ¿Cuántas veces la envidia disfrazó de justicia lo que en realidad era una herida? Esas fuerzas parecen actuar casi automáticamente. No necesitan pedir permiso. Simplemente toman el control cuando dejamos de observarnos. Y eso es precisamente lo inquietante. La prisión no siempre se impone desde fuera. Con frecuencia se reconstruye desde dentro, ladrillo a ladrillo, pensamiento tras pensamiento, reacción tras reacción. Existe algo que mantiene viva esta prisión. No es el dinero, no es la tecnología, no es el poder, es la inconsciencia. Mientras reaccionamos sin observar, seguimos alimentando el mismo ciclo. Alguien nos critica. Respondemos con ira. Alguien triunfa. Respondemos con comparación. Perdemos algo. Respondemos con desesperación. Todo ocurre con tanta rapidez que rara vez nos detenemos a preguntar: ¿quién está reaccionando? Cuando no hay observación, el ego toma el volante. Y cuando el ego conduce durante años, olvidamos que existía otra forma de vivir. Imagina que durante toda tu vida has caminado con una linterna apuntando únicamente hacia el exterior. Conoces perfectamente el mundo que te rodea, pero jamás has girado la luz hacia ti mismo. Eso es lo que Carl Gustav Jung llamaba encontrarse con la sombra, no la parte malvada, sino todo aquello que escondemos para mantener intacta la imagen que tenemos de nosotros mismos. Nuestros miedos, nuestros celos, nuestra necesidad de aprobación, nuestra inseguridad, nuestro orgullo, aquello que negamos, termina gobernándonos desde las sombras. Y cuanto más intentamos ocultarlo, más fuerza adquiere. Por eso el despertar espiritual no consiste en sentirse superior, consiste en atreverse a mirar aquello que siempre evitamos. Existe una frase que incomoda porque encierra una enorme verdad. No ves el mundo como es, lo ves como eres. Piensa en ello durante unos segundos. Dos personas observan exactamente la misma situación. Una encuentra una oportunidad. La otra solo ve una amenaza. ¿Qué cambió? No el mundo. Cambió la conciencia desde la que fue observado. Entonces aparece una posibilidad extraordinaria. Si transformas tu conciencia, también transforma la realidad que experimentas. No porque el universo cambie de repente, sino porque cambia la forma en que participas en él, y esa diferencia lo modifica todo. Hay un instante que casi todos los buscadores espirituales atraviesan. Es el momento en que comprenden que deberán dejar morir una versión de sí mismos, no físicamente, sino psicológicamente. La persona que necesitaba demostrar constantemente su valor, la que vivía pendiente de la aprobación ajena, la que confundía éxito con reconocimiento, la que construyó toda su identidad alrededor de lo que otros esperaban. Y entonces aparece el miedo, porque el ego interpreta esa transformación como una muerte. Sin embargo,
Lo que realmente muere es la ilusión. Detrás de ella permanece algo mucho más estable, más silencioso, más libre. Algo que siempre estuvo ahí, esperando ser recordado. Los gnósticos hablaban de la gnosis, pero la gnosis no era simplemente acumular información, no era leer más libros, no era memorizar conceptos, era experimentar una comprensión tan profunda que ya no era posible volver a dormir. Como cuando descubres un truco de magia, puedes volver a verlo 1000 veces, pero nunca volverás a creer que es real. Con la conciencia ocurre algo parecido. Cuando reconoces un patrón del ego, ya no puedes dejar de verlo. Cuando descubres cómo funciona el miedo, comienzas a dejar de obedecerlo. Cuando observas el mecanismo de tus pensamientos, ellos empiezan a perder poder sobre ti. Ese es el inicio de la verdadera libertad. No eliminar el ego, sino dejar de ser gobernado por él. Quizá la imagen más poderosa de todas sea esta. Imagina un hombre que pasa 40 años intentando abrir una puerta. Empuja, golpea, se desespera, busca llaves, consulta mapas, hasta que un día, agotado, se apoya sobre ella y descubre que nunca estuvo cerrada. Solo abría hacia el otro lado. ¿Cuántas veces buscamos afuera lo que solo puede descubrirse dentro? ¿Cuántas veces culpamos al mundo de cadenas que nosotros seguimos sosteniendo? ¿Cuántas veces esperamos que alguien venga a despertarnos? Tal vez nadie pueda hacerlo, porque despertar no consiste en recibir una respuesta, consiste en empezar a hacerse las preguntas correctas, y aquí llegamos al punto decisivo, porque comprender el kenoma es solo el comienzo. La verdadera cuestión es otra: ¿cómo salir de una prisión que existe dentro de la propia conciencia? Los antiguos maestros dejaron pistas sorprendentes. No prometían un camino fácil, pero sí afirmaban algo extraordinario: que cualquier persona, sin importar su pasado, podía iniciar el regreso hacia su verdadera naturaleza. Y ese viaje comienza con un solo acto de conciencia. Después de todo lo que hemos explorado, quizá esperes que exista una fórmula secreta, un ritual, una técnica oculta, un conocimiento reservado para unos pocos. Pero los antiguos maestros coincidían en algo sorprendentemente simple. La libertad comienza en el instante en que dejas de identificarte con todo lo que pasa por tu mente. Piensa en el cielo. Las nubes aparecen, cambian de forma, se oscurecen, desaparecen. Sin embargo, el cielo permanece. Tus pensamientos son como esas nubes, tus emociones también. Incluso las etapas más difíciles de tu vida terminan pasando. Pero existe algo dentro de ti que ha permanecido desde tu infancia hasta este mismo momento. El cuerpo ha cambiado, tus ideas han cambiado, tus gustos han cambiado, las personas que te rodeaban han cambiado. Y, aún así, hay una presencia silenciosa que siempre ha estado observando. Quizá ese observador sea mucho más cercano a tu verdadera naturaleza de lo que imaginabas. Existe una idea fascinante en muchas tradiciones espirituales. Ellas dicen que el despertar no consiste en adquirir algo nuevo, consiste en recordar. Recordar aquello que el ruido del mundo hizo olvidar. Por eso algunas experiencias transforman la vida de una persona en un solo instante. No porque le entreguen una verdad desconocida, sino porque despiertan una verdad que ya estaba dentro de ella. Tal vez has sentido algo parecido. Un momento de profundo silencio frente al mar. Una noche mirando las estrellas. Una conversación que cambió tu manera de pensar. Un libro que llegó justo cuando lo necesitabas. Un instante en el que, por unos segundos, todo parecía tener sentido. Esos momentos son importantes porque interrumpen el piloto automático. Son pequeñas grietas en los muros del kenoma. Y, a través de esas grietas, comienza a entrar la luz. Ahora quiero que imagines algo. Dos personas caminan por la misma calle. La primera carga una enorme cadena de hierro. Todos pueden verla. La segunda no lleva ninguna cadena visible. Pero vive prisionera del miedo al rechazo, del deseo constante de aprobación, de la necesidad de demostrar su valor, de la comparación permanente.
¿Cuál de las dos es realmente más libre? Las cadenas invisibles pesan más que las visibles, porque ni siquiera sabemos que las llevamos, y aquello que no reconocemos, difícilmente podremos transformarlo. Por eso el autoconocimiento no es un lujo, es un acto de liberación. Antes de terminar este video quiero hacerte una pregunta. No la respondas rápidamente. Permite que permanezca contigo durante los próximos días. Si mañana perdieras tu profesión, ¿seguirías siendo tú? Si desapareciera tu dinero, ¿seguirías siendo tú? Si nadie recordara tu nombre, ¿seguirías siendo tú? Si todas las etiquetas que utilizas para definirte dejaran de existir, ¿qué quedaría? Quizá esa respuesta sea el comienzo de todo, porque aquello que permanece cuando todo lo demás desaparece es lo único que nunca estuvo encerrado. Tal vez el Kenoma nunca fue un castigo. Tal vez fue un espejo, una oportunidad para descubrir qué sucede cuando olvidamos quiénes somos, y precisamente por eso, también contiene la posibilidad del regreso. Cada dificultad puede convertirse en un maestro. Cada miedo puede señalar un lugar que necesita ser iluminado. Cada crisis puede romper una parte del personaje para revelar algo más auténtico. No porque el sufrimiento sea necesario, sino porque muchas veces solo dejamos de dormir cuando algo interrumpe nuestros sueños. Quizá por eso tantas personas describen sus momentos más difíciles como el inicio de una transformación profunda. No eligieron el dolor, pero eligieron aprender de él. Y esa decisión cambió el rumbo de sus vidas. Imagina que todo este video ha sido un espejo, no para decirte quién eres, sino para invitarte a descubrirlo por ti mismo. Nadie puede recorrer ese camino en tu lugar. Ningún maestro, ningún libro, ningún video. Solo tú puedes observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Solo tú puedes cuestionar las historias que has repetido durante años. Solo tú puedes decidir si seguirás viviendo desde el miedo o comenzarás a vivir desde la conciencia. Y esa decisión no ocurre mañana. Ocurre ahora, en este instante. Cada respiración puede ser un nuevo comienzo. Cada elección puede acercarte un poco más a quien realmente eres. Porque la prisión más fuerte nunca fue el Kenoma. La prisión era creer que no existía una salida. Y la salida siempre estuvo dentro de ti. Quizá, cuando termine este video, todo a tu alrededor siga exactamente igual. Las mismas calles, la misma casa, el mismo trabajo, las mismas personas, pero existe una posibilidad, que quien observe todo eso ya no sea exactamente el mismo. Y si eso ocurre, aunque sea por un instante, entonces este viaje habrá valido la pena, porque las grandes transformaciones rara vez comienzan con un ruido ensordecedor. Empiezan con una pregunta, con un silencio, con una duda, con un momento de lucidez. Y puede que ese momento sea precisamente este. Si este video despertó una nueva forma de mirar la realidad, escríbeme en los comentarios una sola palabra. Quiero saber cuántas personas llegaron hasta el final de este viaje. Y mientras lees los comentarios de los demás, quizá descubras que no eres la única persona haciéndose estas preguntas. Si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete y activa la campana. En este canal exploramos las enseñanzas ocultas de las grandes tradiciones espirituales, la filosofía, la psicología profunda y los misterios de la conciencia con el propósito de comprendernos mejor y vivir con mayor claridad. Comparte este video con alguien que sientas que está buscando respuestas. A veces, una sola conversación puede convertirse en el comienzo de un despertar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, las prisiones más difíciles de abandonar no son las que tienen muros, son las que logran convencerte de que nunca existieron. Nos vemos en el próximo video.